Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Hoy, domingo 31 de enero, estaremos estudiando la lección de escuela sabática que se titula Emanuel al rescate. Es muy interesante este tema, hermana Tonita. ¿Qué piensa usted de este tema? Es muy interesante, hermano José. Es un gran título, Emanuel al rescate. Comenzaremos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por la radio. Danos tu Santo Espíritu para poder desarrollar este tema. Bendice a las personas que van a participar, Padre, y también a los que van a escuchar tu mensaje. Te lo rogamos y suplicamos por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, ahora sí estaremos dando inicio a nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo. Queremos desde ya darles un muy buen día, un buen saludo, un abrazo por parte de sus amigos de la radio adventista La Voz de la Verdad, y por supuesto también invitarles para que nos sigan acompañando en el repaso de nuestra escuela sabática cada día. Y por supuesto, en el día de hoy que estaremos estudiando un tema muy interesante. Muy buenos días, hermano Cativo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de los que están aquí en cabina, y me alegra porque ya no somos dos nada más, ahora ya somos cuatro los que estamos acá. Está creciendo el equipo, hermano. Está creciendo el grupo. Amén. Acá en cabina, y eso es muy bueno. Y también está creciendo el grupo allá a través de la distancia, porque veo cuánta gente está conectándose y está creciendo la cantidad. Eso nos da gozo, y vemos de que no es en vano lo que estamos haciendo. Así es, hermano, gracias a Dios la obra se está llevando a través de esta radio y es una bendición. Y por supuesto, pues seguimos invitándole para que usted a través de esta radio pueda seguir escuchando y meditando en la palabra del Señor. Y por supuesto, recuerde que si por algún motivo usted no la puede escuchar a través de la radio, también puede acercarse al canal de YouTube, y ahí mismo en La Voz de la Verdad 1580 usted podrá escuchar los audios nuevamente de nuestro repaso de escuela sabática. Y por supuesto, hermana Tonita, estamos viendo el tema muy interesante que nos trae la lección para esta mañana, y nos habla acerca de Emanuel al rescate. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿por qué Emanuel? Es muy interesante la pregunta, hermano Manolo. ¿Cuál es la importancia del nombre Jesús y Emanuel? Emanuel es Dios con nosotros, pero también tenemos el otro nombre, Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es bien importante que comencemos hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Buscaremos Mateo 18 al 23, que dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era justo, no quería difamarla, por eso decidió dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta: La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dios utilizó a una mujer casta, a una joven que
Era una mujer, me imagino, entregada al Señor, porque tuvo que ser una mujer especial que Dios escogió para traer que su hijo naciera. También vemos a un José que quería dejar a María, pero el ángel le tuvo que hablar para que decirle que lo que estaba esperando ella era del Espíritu Santo. Es muy interesante por qué vino nuestro Señor Jesús a esta tierra. Tenemos 3 puntos. Primero, vino a esta tierra para estar con nosotros. Segundo, también vino para traer juicio y destruir las obras del diablo. Y la tercera, vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. De hecho, hermana, hay un comentario acá en nuestro espíritu de profecía y dice: al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas queda ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No lo dio solo para llevarse nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro. Lo dio a la especie caída para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios nos dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Amén. Es muy cierto. Tenemos 3 puntos, me faltó uno, el 4, que finalmente nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Él dio testimonio de Dios, su Padre. Para poder ampliar estos 4 puntos, vamos a invitar a nuestro hermano Cativo para que nos ayude a desarrollar este tema. Hermano Cativo. Bien, hermana, gracias, hermana Tonita. Vamos a ver un poquito también aquí de lo que leyó de los versículos que están en el capítulo 1 de San Mateo. Aquí, aunque vemos Emmanuel al rescate, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo buscaban un vientre para el que iba a venir al rescate, que era el Hijo. Buscaban un vientre que estuviese totalmente entregado a las cosas de Dios. Y se encontró uno. El ángel fue enviado a María. Pero ¿qué le esperaba a María? Quedar embarazada si no tenía todavía un matrimonio establecido con su esposo José. ¿Qué se podía decir de María? ¿Qué le podían hacer la gente del pueblo a María? Apedrearla, difamarla. Apedrearla, o sea que al apedrearla, ¿qué es lo que le esperaba? La muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque la gente creería que había fornicado, habiéndose desposado con José. José, al principio le vino esa duda, pero dice, como era un hombre justo, no quiso difamarla, no quiso poner a María al oprobio del pueblo, porque él la amaba. Y se acostó con eso, de que la iba a dejar secretamente. Pero he allí el ángel le habla a José. José, él creía que iba a venir un libertador. José creía, como
todo judío creía que el Mesías vendría y lo estaban esperando algunos, no todos, pero él esperaba ese Salvador. Y cuando el ángel le dice que lo que María que tiene en su vientre no es obra humana, sino que es obra de Dios, dijo, bueno, aquí está lo que toda la humanidad, todos nuestros antepasados y nosotros hemos estado esperando. Y él tomó a María. En ese momento la tomó como que fuera ante la gente como su esposa, pero entre ellos no pasó nada, como que eran hermanos, respetando y cuidando de ella. Eso es lo que pasó. Y cuando nace, porque el ángel le dice a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo. Y a José le dice cómo le va a poner. ¿Qué nombre va a llevar ese niño? Así como cuando a Zacarías, el mismo ángel, 6 meses antes, ha ido con Zacarías a decirle que su esposa va a ser madre y va a dar a luz un hijo. Ahora a María le dice, a José, le dice el nombre que va a llevar. ¿Y cuál era ese nombre? Jesús. Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? Salvará a su pueblo. Pero más abajo dice, lo llamarán Emanuel. Lo llamarás y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con, o sea, en medio de. Eso quiere decir, hermano, que prácticamente Dios estaba habitando en medio de su pueblo. Así es. Antes de eso, ¿se recuerdan? Dios se presentaba nada más en la Shekinah, en el templo. En el santuario terrenal, en el ¿verdad? Santuario, ahí se presentaba Dios, y cuando llegaba a la presencia de Dios, nadie podía entrar. Pero dijeron que este último templo iba a ser más glorioso que el templo de Salomón. ¿Por qué razón? Porque en ese templo iba a estar en persona Dios. ¿Y cuándo es que estuvo en persona Dios allí en el templo? ¿En la persona de quién? En la persona de Jesús. Por eso dice Emanuel, quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese templo que no era tan hermoso exteriormente, cuando el Hijo de Dios llegó al templo, fue el más glorioso, porque ahí estaba Él. Amén. Pero vemos, dice, la pregunta que encontramos aquí: ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Para estar con nosotros. Vino para restaurar el dominio que Adán había perdido. Entonces, vino a restaurar, a rescatar, a tomar nuevamente el control de esta tierra. Lo que Adán perdió. ¿Qué iba a ser? ¿Para qué era
había sido nombrado Adán aquí en la tierra? En otras palabras, ¿cuál era la posición de Adán aquí en la tierra al principio? Era como el gobernante de todo lo que había en el planeta Tierra, hermano. O sea, un pequeño rey. Prácticamente era como el rey de este mundo. De este mundo. Un pequeño rey, porque el gran rey es Dios. Es Dios. Por supuesto. Entonces, él iba a ser, por eso él se establece como los hijos de Dios. Como dice en el libro de Job, tuvieron una reunión en el cielo. Sí. Entre los cuales iba Satanás. El Padre, Dios no lo podía arrojar o cerrarle la puerta, porque él iba en representación. Pero qué bonito lo que Dios dice, ¿verdad? ¿No has visto a mi siervo Job? O sea, Varón justo. ahí vemos cómo es que Dios respeta, y en este caso viene a este mundo después de 4000 años. ¿Cuántas veces fue el enemigo a esas reuniones? No están escritas todas, pero sí nos dice en Job que sí. Fueron varias veces. Pero vemos, dice, vino para restaurar el dominio que Adán había perdido. ¿Y cuál es ese dominio? Se recuerdan que en el Génesis nos dice de que las bestias, las aves, los animales del mar obedecerían a la voz de Adán. Serían sumisos a él como a los descendientes de esa raza perfecta. Pero cuando pecó, toda la naturaleza y todos los animales ya no fueron los mismos. Pero dice, Jesús viene a esta tierra para restaurar, o sea, volver a poner las cosas de la tierra como fueron al principio. Así es. También vemos un segundo paso aquí, dice, vino para traer juicio. ¿Juicio? ¿Contra quién? Contra las obras del diablo. Entonces vemos, dice, él vino para traer juicio. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué se hace un juicio? ¿Para qué se hace un juicio? Para liberar o condenar a muerte a una persona. Muchas veces no a muerte, pero darle sentencia. Entonces vemos, el juicio es, como usted dice, mi hermana, y también para poner, o sea, los casos de de quien sea que se va a juzgar al descubierto y dar una sentencia por las obras que se han hecho. Aquí vemos que dice, vino para traer juicio y destruir las obras del diablo. Recuerde que esas obras las hacemos nosotros si nos ponemos en las manos del enemigo, obras malas. Pero si nos ponemos en las manos de Jesús, también vamos a hacer obras, pero van a ser obras que agradan a Dios. Otra pregunta que hay allí dice, ¿cuán a menudo nos preguntamos por qué el mal prospera? Y eso nosotros lo vemos y muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Será que Dios no mira eso?
Claro, por eso son los juicios. En un juicio se paga a cada quien de acuerdo a como haya hecho mientras tuvo vida y se le dio la oportunidad, porque todos tendremos la oportunidad de buscar a Dios o de rechazar a Dios. También vino el Señor Jesús para buscar y salvar a los perdidos. ¿Y para qué más? Y para quitarle sus pecados. En otras palabras, el Señor Jesús, aunque nos acepta, póngale que yo haya sido un borracho, Él acepta a los borrachos, pero no los deja siendo los mismos borrachos, sino que los acepta para transformarlos de borrachos a hombres sobrios. Y así a todos nosotros, no importa de la debilidad o el pecado que cometemos, Él nos ama. Y Él ha venido a buscarme, ya sea una prostituta, ya sea un ladrón, ya sea un asesino, lo que sea, un drogadicto, no importa. Él está con los brazos abiertos. Él ha venido por usted. Pero Él, como nos ama y te ama a ti, no va a dejarte que sigas en ese mismo camino descendente, sino que Él te va a tomar en sus brazos y te sacará de allí para que ya no seas ese drogadicto, ese ladrón, ese mal padre, mal hijo. No, te toma en sus brazos para transformar ese corazón de piedra y poner en ti un corazón de carne que escuche, que sienta, que obedezca, que ame. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús. Por eso Él dice, vino a buscar y a salvar a los perdidos y para quitarles sus pecados. Fue hecho como uno de nosotros para poder ser nuestro fiel sumo sacerdote. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Intercede. Él es nuestro único intercesor entre el Padre y nosotros. Y finalmente encontramos que dice, Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor. Entonces, ¿Él qué vino a mostrar del Padre? Su carácter, su amor, para que nosotros le conozcamos, nos enamoremos de Él, le sirvamos a Él, no por miedo, sino porque le amamos. Él dice, vino para revelar a nosotros y al universo que nos contempla, dice, cuál es el verdadero carácter de Dios. Porque recuerden que el carácter de Dios es el que el enemigo distorsionó cuando dijo que Dios era un Dios severo, ingrato, que a las criaturas que Él creó las quiere tener dominadas y no por amor. Pero aquí vemos que el Hijo de Dios vino a desmentir las obras de Satanás, a que la humanidad y el universo entero vean que Dios te ama, que Dios me ama y que Él está presto para ayudarnos
en cualquier momento. Por eso las letritas arriba, abajito, ¿qué nos dicen? ¿De qué forma estas razones pueden y deben fortalecer nuestra vida mientras esperamos la venida de Cristo y al caminar con Dios? Dice, ¿de qué forma? Estas razones, estas 4 razones que esta lección nos trae, pueden y deben fortalecer nuestra vida mientras esperamos la venida de Cristo y que nos ayuden el caminar con Dios. ¿Qué encontramos en el espíritu de profecía, hermano Manolo? ¿Qué tiene ahí? Veo que tiene subrayado algunas partes. Leámoslo, que todo eso es muy importante. Dice en la parte casi final de nuestro espíritu de profecía, hermano, Dios debe estar siempre en nuestros pensamientos. Debemos de conversar con Él mientras andamos por el camino y mientras nuestras manos están dedicadas al trabajo. En todos los propósitos y las realizaciones de la vida debemos preguntar: ¿qué desea el Señor que yo haga? ¿Cómo puedo agradar al que dio su vida en rescate por mí? Así podemos andar con Dios como anduvo el Enoc del antaño, y puede ser nuestro testimonio que Él recibió, que agradó a Dios, que podamos cada día caminar con Dios. Así es de que Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el Salvador. ¿Qué nos dice esos nombres? ¿Qué seguridad nos da a nosotros? Que no estamos a la intemperie del enemigo. Dios está con nosotros. Emmanuel. Y Él ha venido a este mundo, como dice el versículo de memoria, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, mi Salvador. Jesús, tu Salvador. Esas son las buenas nuevas que tú y yo tenemos. Que tenemos el mismo Salvador, tú y yo, y se llama Jesús. Aferrémonos a Él. Hagamos de Él lo más grande que reine en nuestra vida. Seamos sus amigos, seamos sus hermanos, seamos súbditos de Cristo. Y de esa manera, cuando el juicio venga, como decía aquí en uno de ellos, vino para traer juicio. Cuando ese juicio venga sobre ti y sobre mí, no te olvides que hay un sumo sacerdote que es juez a la vez. abogado también. Abogado también. Y si Él es eso para ti, ¿de qué serás acusado? Si Él conoce tu vida, si tú caminas con Él en tu corazón, Él dirá: bien buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos. Que pasemos este día meditando que Emmanuel está con nosotros. Él es nuestro Salvador y se llama Jesús. Dios les bendiga, hermanos.
Bien, amigos y hermanos, ese fue nuestro repaso de escuela sabática para este día domingo 31 de enero. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Hasta pronto.